Hola, buenos días a todos los que estáis conectados. Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar que vamos a poner hoy en marcha, un webinar que vamos a hacer en colaboración con Contec, uno de nuestros redes de referencia, uno de nuestros miembros de nuestra red de expertos EFQM. Veo que ya estáis algunos conectados, sabéis que nos gusta ser puntuales, por tanto vamos a dar comienzo a este webinar que vamos a hacer en colaboración con Pau Negre. Si os parece bien, para aquellos que no nos conozcáis, permitidme que pongamos una breve, dediquemos 2 minutos a presentar el club y decir quiénes somos. El Club Excelencia Gestión, como sabéis, somos una asociación multisectorial integrada por más de 230 organizaciones, empresas de todos los tamaños y sectores de actividad. En nuestra organización conviven desde la gran empresa hasta la pequeña, hasta la mediana, empresas del sector público, empresas del sector privado, hospitales, universidades, colegios, pymes. Todas ellas tienen un denominador común y es su apuesta por una gestión excelente, innovadora y sostenible. Por tanto, trabajan de forma permanente en ir mejorando su mejora de la gestión, para lo cual se apoyan en nosotros. Aquí tenéis, pues bueno, el club tiene más de 30 años de vida. A lo largo de todo este periodo, pues bueno, estamos integrados por una amplia familia, hacemos muchísimas actividades al cabo del año, más de 1000 actividades. Somos el partner de FQM, somos el partner oficial de FQM y a lo largo de todos estos años, de los 20 años de los que somos su partner, hemos entregado más de 3000 reconocimientos a organizaciones que se gestionan de forma excelente. Si pasamos a la siguiente diapo, podemos ver pues algunas de las organizaciones que forman parte del club. Aquí tenéis algunas, tenemos más de 30 organizaciones socias, veis algunos ejemplos, pero son solo un ejemplo. Somos muchos más porque formamos un ecosistema muy amplio, no solo por estas organizaciones socias, también forman parte de nuestros amigos de la excelencia, aquellos profesionales independientes o pequeñas organizaciones que se unen con nosotros porque quieren continuar mejorando, quieren compartir sus experiencias, también forman parte de nuestros ecosistemas, así como la distinta red de partners de la cual formamos parte, tanto partners internacionales como nacionales, lo cual nos permite dar cada vez más valor a todos nuestros socios y clientes. Aquí hay un ejemplo de algunos de los que somos, pero como os he dicho anteriormente, somos muchos más. Ya nos conocéis algunos de vosotros y ya lo sabéis. Hoy vamos a impartir, como os decía, un webinar y vamos a hablar, hace poco fue nuestro foro anual, el pasado mes de octubre, un foro que tuvo bastante éxito, estuvo centrado en creciendo ante la adversidad en estos momentos inciertos, era un tema importante y relevante, y como complemento de este foro hemos decidido hacer una serie de webinars temáticos profundizando en esos aspectos que creemos que puedan ser de especial interés y que complementan algunas de las temáticas abordadas. Hoy vamos a hablar de cómo mirar al futuro para entender los retos del presente. Y como os he anticipado inicialmente, contamos con la ayuda y la experiencia de Pau Negre. Algunos de vosotros creo que ya lo conocéis, por lo que veo por los perfiles de los que estáis conectados. Ya sabéis, Pau es socio y director de Contec, fundador y CEO de la Fundación Estío. Y bueno, aquí tenéis un breve resumen de su experiencia, con más de 20 años de experiencia en consultoría, especialmente poniendo su foco de atención en ayudar a las empresas a impulsar su gestión estratégica, a impulsar su transformación, poner el foco de atención en la excelencia, en la gestión de los procesos, riesgos, calidad. Además, tienen más de 20 años de experiencia con el modelo, experiencia tanto nacional como internacional, ya que es evaluador del premio a nivel internacional, del premio del FQM desde 2016, colaborador habitual del club en distintos proyectos, es formador del club y también participa en distintas actividades y miembro de nuestra red de expertos FQM. Por tanto, yo creo que, dada su experiencia, su conocimiento, creo que la temática que vamos a abordar va a ser sumamente interesante. Creo que ha generado interés y para ello estamos hoy reunidos. Hemos decidido optar este formato en el que vamos a estar todos compartiendo, sobre todo para que luego facilite el diálogo
que tendremos, ya que inicialmente, tras su presentación, queremos dedicar un pequeño tiempo a dialogar entre todos nosotros y establecer un diálogo. Sin más, Pau, te paso el testigo, todo tuyo. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la presentación, Alfredo, y gracias al club por invitarme a compartir conocimiento con todos vosotros. Al final, este conocimiento no deja de ser aprendizajes y un poco conclusiones que uno va sacando a raíz de ir trabajando con diferentes organizaciones y la experiencia, o sea que ya está bien revertirlo otra vez de nuevo a otras organizaciones. El tema de hoy es un tema que, bueno, creo que está bastante en boga. El otro día estaba leyendo una entrevista que le hacían a Paula Altavilla, que es la CEO de Schneider Electric en Argentina, y decía que los problemas a corto plazo no deben desviar a las empresas de sus objetivos de largo. Y es que no podía estar más de acuerdo con esta afirmación porque lo vivo constantemente. Hoy en día tenemos mucha presión para afrontar los retos del presente. Ahora estamos en una situación aquí. Veo que todos sois de sectores diferentes. Intentaré un poco cambiar para que os sintáis identificados. Pero los que venís más del mundo de la industria sois conscientes de los problemas de suministro que hay. Los que estáis en el entorno salud sois conscientes de la déficit del talento que hay en el mercado laboral. Los incrementos del coste de producción, esto me parece que nos afectan a todos. Hay problemas de falta de liquidez también en algunos sectores o en algunas organizaciones. Incrementos regulatorios que nos hacen la vida más complicada. A veces dificultad para poder atender la alta demanda que hay, esta necesidad de aplicar nuevas tecnologías o organizaciones que no están con los niveles de eficiencia que desearían, ¿no? Todo esto son estos problemas de operativos, estos problemas del presente que nos dificultan encontrar un espacio para reflexionar y para anticipar. Claro, también en la misma entrevista, cuando decía que los problemas de corto no tienen que desviarnos de nuestros objetivos de largo plazo, también decía que los objetivos de largo plazo no tienen que evitar que empecemos a trabajar en el corto plazo, ¿sí? O sea, que le daba un poco también la vuelta a la tortilla, que también me parecía como muy interesante. Es decir, plantearse objetivos a largo plazo no implica que olvidemos y dejemos de trabajarlos ya en el presente, que no nos vayamos aplazando, sobre todo aquellas organizaciones que están trabajando con agendas del 2030, 2050 en temas de sostenibilidad, etcétera. Pues vale, son periodos largos para introducir mejoras, pero hemos de empezar ya y hemos de traducir estos objetivos de largo en objetivos a corto. Pero sobre todo, el riesgo que al menos yo estoy detectando más es que los retos del corto plazo nos limitan el poder atender a estos retos de largo plazo. Y de aquí venía un poco la selección de esta temática. ¿Qué podemos hacer para mirar al futuro? Pues bueno, lo que podemos hacer para mirar al futuro probablemente no sea tanto el qué, que creo que no voy a descubrir muchas cosas, sino el cómo. En primer lugar, hacer los análisis de contexto estratégico y competitivo, ya sea mediante DAFOS, mediante análisis Pestel, mediante análisis de las 5 fuerzas de Porter, es decir, cualquier tipo de análisis, pero cuidado, no haciendo este análisis una vez cada 4 años porque es cuando toca preparar o renovar el plan estratégico. Tienen que haber mecanismos para que sistemáticamente podamos reciclar, revisar y tener esta información actualizada, porque no podemos esperar 4 o 5 años a tomar decisiones. Puede haber necesidad de revisar, de actualizar nuestra estrategia. No tenemos por qué esperar tanto tiempo. Entonces, todo esto que a veces parece que sean como fotografías sacadas en un momento dado, deberían ser sistemas de información ágiles, automatizados en la medida de lo posible, que nos permita disponer de información sobre análisis estratégico y competitivo de nuestra organización. Y de una manera que sea sostenible,
porque si no nos desfondamos haciendo la primera vez, luego esto va a costar mucho. Entonces, en primer lugar, encontrar estos momentos, pero insisto, no cada ciclo estratégico, cada 4 años, sino más en continuo. En segundo lugar, no olvidarse del impacto de los ODS, cómo podemos contribuir nosotros a ello. Hablar de ODS es hablar de futuro. Muchos de los retos de las agendas a largo plazo están vinculados a la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible. Como que son temas que van para largo, a 2030, pues bueno, pues lo hemos ido demorando, pero realmente ya estamos en plazos de implantación y si queremos que hayan resultados, digo a nivel internacional, a nivel de naciones, si se pretende que hayan resultados de cara al 2030, pues se tienen que empezar ya a implementar las actuaciones, porque los resultados piden un tiempo para ir apareciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay organizaciones que lo tienen muy por la mano. Hay organizaciones que han empezado a ver cuál es su impacto, a introducirlo dentro de su órbita de gestión. Tampoco están acabando de trabajarlo mucho. Hay otras que han apostado muy en serio y lo tienen muy sistematizado. En cualquier caso, aparte de estos análisis más estratégicos y competitivos que decíamos, pues tendríamos toda esta vertiente de los ODS. Y en tercer lugar, estaría todo el tema de identificación de megatendencias. Dentro de todo el análisis estratégico es bueno ir entendiendo lo que está pasando en el mundo. Las megatendencias son aquellas corrientes que están afectando a nivel internacional y que nos van a llegar afectando a nosotros. Hay muchas megatendencias, no todas van a impactar de la misma manera en todas las organizaciones, dependiendo del sector, del tipo de organización, etcétera. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues lo mismo, tener sistemas donde cíclicamente podamos analizar. Hay muchas publicaciones sobre megatendencias, algunas específicas sobre sectores en concreto. Hay que tener estos sistemas de captación de información, de captación de estos informes. Parece muy complicado, pero dedicando una horita buscando en Google, ya os van a aparecer rápidamente muchos informes. ¿Cuál es la buena práctica que os recomendaría? Es irlas identificando y ir renovando estos informes sistemáticamente cada año, ir cogiendo, investigando qué informes pueden ayudar y detectarlos, analizarlos, compararlos y una vez identificadas, porque no todos los informes dicen lo mismo, entonces en función de las fuentes van a hablar de diferentes megatendencias. A partir de aquí, vosotros entender cuáles pensáis que pueden tener más impacto. Pues no es un tema solo de identificarlas, sino es un tema de qué vamos a hacer con estas megatendencias. ¿Vamos a prepararnos o no vamos a prepararnos para darle respuesta? Porque solo identificarlas, pues bueno, nos va a ser conscientes de lo que nos va a caer encima, pero no nos va a ayudar. ¿Para qué queremos identificar las megatendencias? Pues las queremos identificar para poder ver las que van a tener este impacto y empezar a prepararnos, empezar a trabajar, priorizar. Quizá vamos a necesitar invertir recursos, realizar cambios en la organización, etcétera. ¿Sí? Esta es la idea. Sobre todo la idea es que en estos procesos de cambio lo importante es no llegar demasiado tarde. Todo lo que podemos anticipar nos va a ayudar. Nos va a ayudar a poderlo trabajar de manera más pausada, de manera más firme y no precipitada. Entonces, mi consejo, pues cada año, cada 2 años, ir revisando estos informes que se van publicando. A medida que vayáis teniendo fuentes que os gusten, las tenéis allá y tener como esa especie de radar de detección de estas megatendencias. ¿Sí? Siguiente aspecto, comprender el ecosistema. Cuando tenemos todo esto, si tenemos claro ya nuestra ventaja competitiva, tenemos claro nuestro análisis estratégico, tenemos claro los grupos de interés, tenemos claro las megatendencias, aquí podemos construir o empezar a construir cuál es nuestro ecosistema. ¿Por qué hacerlo? Bueno, no porque tengamos que tener un dibujo del ecosistema, como podemos ver aquí, sino porque si somos capaces de tener una buena comprensión de nuestro ecosistema empresarial, será más fácil que podamos anticiparnos, que es lo que estábamos diciendo. Pensad que cada vez es más difícil poder aportar el máximo valor sin aprovechar
sinergias con otras organizaciones. Cada vez la creación de valor va a ser más dependiente de nuestra capacidad de co-crear con otras organizaciones. Entonces, tenemos que entender qué organizaciones están en nuestro ecosistema, qué elementos afectan a nuestro ecosistema para detectar todas estas necesidades. Fijaos, todo lo que estamos diciendo son inputs, fuentes de recogida de información para intentar entender en qué posición estamos. Y entender el ecosistema básicamente quiere decir entender que no dependemos de nosotros mismos, sino que interactuamos con toda una serie de organizaciones y que de alguna manera tenemos que hacer sinergias con ellas para poder optimizar el valor que podamos ofrecer. Todo esto está muy bien, pero sin este último punto, que es el encontrar espacios para reflexión, el priorizar, el resolver los problemas del mañana frente a los de hoy, si no somos capaces de hacer esto, habrá servido de poco. Habrá servido de poco. ¿Vale? Entonces, de alguna manera también hay que sistematizar y hay que sacar los codos para proteger estos espacios, que el día a día, que las necesidades del presente no se nos coman todo el tiempo, no se coman todo nuestro interés. ¿Sí? Como lo del mañana, siempre lo podemos trabajar mañana porque no presenta urgencia en sí mismo, de repente llega un día que ya no es un problema del mañana, es un problema de hoy, entonces ya es urgente. La gracia es anticiparlo para poderlo trabajar con más calma y con más solidez. Entonces, es muy importante tener estos canales para entender lo que va a pasar, porque entender lo que va a pasar nos va a ayudar a entender lo que deberíamos trabajar hoy. Si no, vamos a llegar tarde. ¿Sí? Y aunque tengamos estos inputs, si no somos capaces de proteger estos espacios de reflexión, y aquí cada organización ya verá lo que necesita y siempre, por supuesto, tiene que haber un equilibrio entre el esfuerzo y el coste que supone encontrar estos espacios y el rendimiento que nos dé. ¿Sí? Oye, ni que sea 2 horas al año, yo qué sé, cada organización va a encontrar sus espacios, pero hay que protegerlos, que no dejemos de hacerlos en ningún momento, pues si no, todo lo otro no va a tener ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulamos de la primera parte de la ponencia. Tenemos que mirar al mañana y mirar al mañana, al final tenemos estas herramientas de análisis estratégico, de comprensión del ecosistema, las megatendencias, el impacto de los ODS y cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir, pero siempre luego metiéndola en este saco y estos espacios de reflexión para que a partir de aquí tomemos decisiones. No hay que hacer estas cosas porque hay que hacerlas, porque no nos lo diga nadie, hay que hacerlas porque necesitamos esta información para tomar decisiones con criterio. Y esta es la base. A mejor informados estemos, a mejor nuestras fuentes de información, a mejor nuestro análisis, más criterio tendremos para tomar decisión y tenemos más confianza de que las decisiones que tomemos vayan a ser acertadas. Nunca tendremos un 100% de fiabilidad y de seguridad de que las decisiones estratégicas que podamos tomar son las adecuadas, pero a una base más sólida de información y de análisis, más probabilidad tendremos de acertar. Pasamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es cómo abordar los retos del presente. Y claro, ahora que hemos entendido un poco los retos del futuro, tenemos que hacer ahora la proyección al presente y ver cómo empezar a actuar ahora para que en un futuro nos puedan ir bien las cosas. ¿Sí? Un primer tema que quería compartir con vosotros es que hay que entender la relación entre el beneficio y el riesgo. O sea, muchas veces hablamos de análisis de riesgos, evaluar riesgos, sí, muy bien, pero lo más importante de todo esto es entender que a mayor beneficio queramos obtener, mayor riesgo vamos a tener. Lo digo de otra manera, si queremos, riesgo van a haber muchos. Para combatir los riesgos tendremos que invertir, tendremos que dedicar recursos y esto va a limitar nuestra capacidad de generar beneficio. Entonces hay que encontrar un punto en esta gráfica donde estemos cómodos, donde la inversión que hagamos para mitigar riesgos nos dé confianza de que en un futuro nos van a ir bien las cosas, con un nivel de beneficio adecuado.
Digo un ejemplo, si queremos, y todo esto en pro de la sostenibilidad, si queremos garantizar que el futuro vaya bien. Estoy en una industria, ahora hay problemas en suministros, por ejemplo. Quiero ser capaz de poder dar suministro, pues quizá tenemos que renunciar a principios como el del just in time, almacenar más producto, para que esto va a suponer un coste, pero nos va a dar esta capacidad, vamos a mitigar un poco, no del todo, pero un poco el riesgo de falta de provisionamiento de productos. ¿Sí? Esto es un ejemplo, pero al final cualquier riesgo lo podemos mitigar o minimizar invirtiendo, pero esto va a afectar a nuestra capacidad de obtener beneficios a corto plazo. Entonces, esta es una decisión estratégica, no es un tema de vamos a analizar riesgos y tal, y luego tal, no. Al final, con los riesgos analizados, tenemos que tomar la decisión y apostar por mitigar riesgos a futuro implica reducir beneficios a corto. Y es una decisión estratégica. Y no hay una decisión buena o mala. Pero que sepamos que si queremos optimizar los beneficios a corto plazo, va a ir en contra de nuestra capacidad de resiliencia, de nuestra capacidad de poder optimizar y obtener buenos resultados a futuro. Porque vamos a incrementar el riesgo. Entonces, este nivel de riesgo en relación con el beneficio me parece como el aspecto más relevante a tener en cuenta cuando hablamos de gestión de riesgos. ¿Sí? Siguiente tema, vinculado a los grupos de interés. Cada vez, lo que decíamos antes, las empresas van a tener que demostrar más que somos socios comerciales confiables, rentables y responsables. Hemos de vincular a nuestros grupos de interés clave, sobre todo lo que son clientes, proveedores y personas. Pero insisto una vez más, aquí depende cada organización. Una administración del sector público, pues aquí quizá estos parámetros pueden cambiar. Pero hemos de entender los grupos de interés, hemos de entender los que son clave y hemos de definir los modelos de relación. Pero entendiendo que estos modelos de relación tienen que ser sólidos, tanto con proveedores, porque queremos garantizar la continuidad en el suministro, con los clientes, porque queremos fidelizarlos, con las personas de la organización, y esto es lo que decía antes, los que están en el sector solo lo conocen muy bien, porque en estos momentos tenemos un déficit de personal y de talento en el mercado laboral, que además apunta a que va a empeorar en los próximos años con toda la jubilación de los boomers. O sea, que ahora está mal, pero es que en un futuro estará peor. Entonces, va a ser muy, muy clave de cara a futuro tener vinculaciones estrechas con los grupos de interés, con los proveedores, porque la propuesta de valor, o somos capaces de hacer propuestas de valor compartidas con nuestros grupos de interés, o no podemos potenciar al máximo nuestra oferta de valor. La creación de valor va a ser colectiva, ¿sí? Habrá que integrar las cadenas de valor, las nuestras con proveedores, quizá integrar en algunos momentos incluso clientes. ¿Sí? Tenemos que potenciar todo lo que es la responsabilidad social corporativa para ganar la confianza de la sociedad, para ganar la confianza de clientes y de personas. Habrá que trabajar todos los temas de branding y fidelización con los clientes. Tenemos que potenciar la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Sí? La vinculación de los grupos de interés, sobre todo con clientes, proveedores y personas, va a ser fundamental para poder optimizar nuestra propuesta de valor de cara a futuro. Este es como el segundo mensaje. Tercer mensaje, innovar. El otro día en el foro de la FQM estuvo dando una ponencia Frédéric Beau, que es un chef de repostería francés, y decía que cuando replicas lo que ves en Instagram, en su sector, quiere decir que vas 5 años tarde. 5 años tarde. ¿Sí? Es muy importante innovar. Y aquí lo que hemos de entender es que mi mensaje no va tanto en innovar, que es como un mensaje pues ya quizá un poco aburrido, sino en recordaros que existen muchos tipos de innovación. Esta innovación en productos y servicios, pero también se puede innovar en modelos de negocio, en estructuras organizativas, en procesos, en marketing, en gestión, en tecnología, porque a veces parece que las innovaciones solo pueden ser tecnológicas o en productos y servicios. Entonces, que no vaya con una organización. Todas las organizaciones pueden innovar y va a ser clave, porque si no, vamos a ir tarde. Y estamos siempre hablando de anticipar el futuro. A más tarde vayamos, más dificultad para luego poder reaccionar. Esto lo vimos durante la pandemia. ¿Qué organizaciones
reaccionaron mejor con la pandemia. Al final todas tuvimos que reaccionar, no nos quedaba otra. Pero ¿cuáles fueron las que pudieron reaccionar mejor antes, con más velocidad y con menos trauma? Pues las que estaban más preparadas. Las organizaciones que ya estaban preparadas para teletrabajar pudieron reaccionar inmediatamente. Las que no, bueno, allá en esa época recuerdo, los servicios informáticos iban sacando humo de todas las organizaciones que no estaban preparadas para teletrabajar y de repente tenían que preparar para que todos los trabajadores o una parte de ellos pudieran teletrabajar. Pues no tenían sistemas en la nube, no estaban realmente preparadas. Las que ya lo estaban, pues aquí ni se despeinaron. ¿Sí? Es decir, que la mejor estrategia para reaccionar a los cambios es la anticipación. ¿Sí? Por esto es importante intentar, en la medida de lo posible, porque no todas las organizaciones tienen que ser líderes innovadoras. Hay organizaciones que su modelo de negocio se centra en no ser la primera en innovar en productos, sino copiar y luego continuar. Cada organización tiene que entender su posición, pero en la medida de lo posible intentar potenciar la innovación. En la misma línea que os decía, hay que apostar por crear modelos de negocio flexibles. ¿Sí? Una vez definido el modelo de negocio, tenemos que ser capaces de adaptar el modelo de negocio a los cambios que se van sucediendo. ¿Sí? Porque esto es lo que nos va a hacer que podamos seguir manteniendo la ventaja competitiva. Si no somos capaces de flexibilizar el modelo de negocio, podemos encontrarnos, y cada vez las cosas pasan más rápido, con que deje de ser competitivo este modelo de negocio. Seguimos avanzando. Oye, no os he dicho nada, pero al final tendremos turno de preguntas y podréis preguntar, intervenir, podemos abrir debates, lo que queráis, pero si alguien hay alguna cosa que, como estamos en familia, somos poquitos, si alguien quiere hacer alguna pregunta en algún momento, pues encantadísimo de abrir el turno de preguntas. Vamos al siguiente punto, el de aprovechar la tecnología. Cada vez está siendo un elemento más clave y de cada futuro todavía más. Aquí estamos hablando de aprovechar tecnología para automatizar procesos, para hacer analítica avanzada para la toma de decisiones, el uso de inteligencia artificial. Aquí podemos tener muchas aplicaciones en lo que es el aprovechamiento de la tecnología. Cada vez es más clave para poder ser competitivos y para poder ser eficientes. Pero quizá aquí el mensaje un poco diferencial que os quería dar es que tengamos en la cabeza este concepto del Simplexity, que es que al final tendremos que combinar simplicidad y complejidad. Y que tendremos que tener procesos para atender la complejidad de las situaciones, de las incertidumbres que tenemos que gestionar hoy en día, pero que luego las tendremos que procesar y de alguna manera reconvertir en herramientas muy simples, que todo lo que sean los interfaces que podamos tener sean lo más simples posibles internamente, pero también de cara a grupos de interés, de cara a clientes, proveedores, etcétera. Es decir, combinar y hacerlo complejo simple. ¿Sí? Entonces, intentar combinar estos aspectos cada vez será más importante. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas organizaciones introducen sistemas de business intelligence, cada vez recopilan más datos y al final acaban asfixiadas por la cantidad y la complejidad? Porque cada vez estamos con Big Data, no sé qué, muchísima información y tienen tanta información que después es dificilísimo llegar a sacar conclusiones en tiempo para la toma de decisión, porque hay tanto dato, que al final de tanto que hay acaba dificultando un poco más. Entonces, lo que decía, ser capaces de gestionar esta complejidad y de utilizar toda esta información, todos estos datos, pero luego esto reconvertirlos con unas interfaces de cara al usuario que realmente ayuden a la toma de decisión. Y para la toma de decisión necesitamos que luego esto se traduzca en elementos sencillos, simples, que nos ayuden a la toma de decisión y no nos compliquen más. ¿Sí? Esto sería un poco el complejo de Simplexity. Y por último sería el potenciar la resiliencia. Y aquí esto se tiene que hacer pues, a partir del desarrollo de una cultura de liderazgo, una cultura organizacional que facilite esta resiliencia. Esto no aparece solo.
Esto hay que crearlo, esto hay que trabajarlo con liderazgo y con cultura, porque este liderazgo y esta cultura es lo que tiene que ayudarnos a promover esta capacidad organizativa de la organización para poderse adaptar y poderse transformar cuando la situación lo requiera, para poder ser resilientes. Y aquí el concepto un poco novedoso, quizá que os introduzco, es cuántas organizaciones están midiendo su resiliencia. ¿Cuántas construyen escenarios prospectivos y cuántas se plantean test de estrés? Es decir, introducir en las herramientas de gestión y de seguimiento herramientas a futuro. ¿Cómo medir la resiliencia? ¿Cómo vamos a medir nuestra capacidad de resiliencia? ¿Somos capaces de identificar algún tipo de indicador para poder monitorizarla? ¿Somos capaces de crear escenarios prospectivos? ¿Tenemos algún test de estrés que nos podamos plantear cada X tiempo para ver en qué situación estamos? ¿Para autodiagnosticarnos? ¿O no? ¿O vamos a esperar que tengamos la necesidad de ser resilientes y cruzar los dedos para ver si realmente lo somos? Es decir, esto hay que trabajarlo con liderazgo y con cultura, pero podemos tener mecanismos para, de alguna manera, gestionar y monitorizar esta resiliencia que podamos tener como organización. ¿Sí? Y estos son cosas de objetivos a futuro, pero que podemos trabajar a presente. ¿De acuerdo? Entonces, estos 6 elementos serían un poco el resumen de un poco las conclusiones que os diría que quizá una vez entendidas las necesidades de futuro, son herramientas que podemos aplicar a presente para ayudarnos a prepararnos para afrontar estos retos de futuro. A ver, yo soy probablemente poco sospechoso de ser objetivo, pero con el modelo FQM tenemos una herramienta fantástica para trabajar todo esto. Y dejadme que os lo explique de otra manera. Al final, cualquier organización tiene que tener muy claro su propósito, visión y estrategia. Y estamos hablando de lo que decía al principio, tenemos que haber mirado al futuro, hacer el análisis de necesidades de futuro y tener muy claro esta base de la pirámide. A partir de aquí, vamos a trabajar el liderazgo y la cultura para trabajar, estamos hablando de trabajar nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de transformación, etcétera, ¿sí? Y esto después se tiene que sustentar en lo que os decía antes de trabajar estos modelos de relación con los grupos de interés. Hay veces que el modelo de relación con el grupo de interés no es que se improvise, pero más o menos no está planificado, no está realmente estructurado. Para los grupos de interés clave es bueno formalizar de alguna manera, tener claro cuál es el modelo de relación que queremos con cada uno de ellos para conseguir lo que queremos. Y no para todos tiene que ser el mismo. Aquí no sirve café para todos, tendrá que ser más o menos estrecho en función de las necesidades. ¿Y todo ello para qué? Para optimizar la propuesta de valor. Entonces, este modelo de relación con clientes nos va a ayudar a adecuar la propuesta de valor. El modelo de relación con proveedores nos va a ayudar a potenciar, ampliar, a mejorar nuestra propuesta de valor. ¿Sí? El modelo de relación con personas nos va a ayudar a dar más solvencia, a garantizar que somos capaces de llevar a cabo esta propuesta de valor. Entonces, esta es un poco otra manera de ver como los contenidos de lo que os he explicado hasta ahora, pero el que conozca el modelo, que el modelo FQM ya sabéis que es un marco que ayuda a las organizaciones tanto a gestionar el cambio como a mejorar el funcionamiento, son los dos objetivos que tiene el modelo, ¿no? Por un lado, gestionar la transformación para ayudarnos a conseguir los resultados a futuro que queremos. Por otro lado, optimizar el rendimiento para ayudarnos a conseguir los resultados de presente que queremos. Los que conocéis el modelo, pues ya veis que es otra manera de explicar el modelo. Que el modelo es que están los 3 bloques de dirección, ejecución y resultados, pero en el fondo están diciendo exactamente lo mismo. Lo que es muy importante, y sí que me gustaría acabar quizá con esta frase, es que sale en la introducción del modelo, que no todo el mundo la conoce, pero ayuda mucho o creo que está muy vinculada con la charla que os he dado hoy, que es que las organizaciones que están utilizando el modelo comprenden que se enfrentan a estos cambios vertiginosos cada vez más rápidos y mayores. Es lo que estamos diciendo, esto de mirar al futuro. Y que deben estar preparadas para anticiparse, afrontarlos y responder adecuadamente a estos retos que vendrán, asumiendo
la gestión del día a día, porque esta no la podemos olvidar, y a la vez previendo el futuro y asegurándose de estar preparadas cuando llegue, ¿no? Eso sería un poco el resumen de mi charla, que en el fondo es un cierto resumen de lo que nos permite, nos aporta el modelo. Yo intento hacer la presentación sin mencionar el modelo, porque me parecía que hablar de aspectos más concretos de gestión, con ejemplos más concretos, podía aportar más valor, pero que evidentemente en el modelo tenemos guías para trabajar todos estos temas y que, vamos, que no estoy utilizando, pues que le animo y le invito porque es una herramienta fantástica para poder hacerlo. Y los que lo estéis utilizando, y aquí dejadme desafiaros un poquito, os reto a que os cuestionéis si lo estáis haciendo con toda la plenitud y toda la conciencia. Porque hay veces que aplicamos alguna de estas herramientas que os he comentado, ya sea el análisis de megatendencias, el análisis DAFO, el análisis de gestión de riesgos. Hay muchas veces que utilizamos estas herramientas, pero como que parece que lo tengamos que hacer porque una organización parece que tenga que tener esto porque si no, no funciona, ¿no? Y a veces tengo dudas de si las organizaciones lo hacen con plenitud de conciencia y lo utilizan para lo que deben utilizarlo y realmente le sacan provecho. ¿Para qué? Para la toma de decisión. Entonces son herramientas que nos tienen que ayudar a tomar decisiones. ¿Sí? Hay veces que veo aplicaciones de algunos aspectos del modelo que parecen más para cubrir el expediente que no realmente para que os ayuden a mejorar la gestión tomando decisión. Entonces, os quiero provocar un poquito en este sentido para que también reviséis, hagáis un poco de autocrítica y veis si le podéis dar una vuelta de tuerca más, sobre todo para acabar de ajustar el engranaje de la maquinaria de gestión que tengáis y sacarle el máximo provecho. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí la charla. Animaros a aplicarlo y desearos mucha suerte. Ahora tenemos un ratito para hacer preguntas, ¿no, Alfredo? Sí, Pau, sí, vamos a dejar un tiempo a preguntas. La verdad es que ha sido una exposición fantástica. A mí me ha gustado mucho. Me quedan algunas ideas, como los temas de, oye, los objetivos a largo plazo. Ojo, que aunque sean a largo plazo, empecemos a trabajar ya en ellos en el presente. ¿Cómo debemos de preocuparnos por estar pendientes de las megatendencias? Que muchas veces tenemos ese estudio de hace unos años y que hay que dedicarle un tiempo permanente a decir, no, oye, vamos a revisarlas y actualizarlas de forma periódica, que no implica tanto tiempo, que una vez que te pones con ello rápidamente se ven y se actualizan nuevos estudios y nuevos resultados. El tema de gestionar adecuadamente la resiliencia, yo creo que también ha sido muy interesante cuando has hablado de ese punto, ¿no? Cómo nos tiene que ayudar, cómo debemos hacerlo de forma correcta, cómo debemos gestionar las distintas herramientas a futuro y que nos ayuden en la predictibilidad y, como no puede ser menos, nuestro querido modelo FQM, como es una herramienta fantástica que nos puede ayudar a gestionarnos, a transformarnos, a tener esa visión de futuro y, ojo, a no acomodarnos con él, sino a replantearnos continuamente si lo estamos utilizando de forma correcta. Por tanto, yo me quedo con estas pequeñas ideas que me han parecido muy interesantes. Había un montón de cosas igualmente interesantes, pero si te parece, Pau, damos turno a las personas que están conectadas para que nos puedan compartir dudas, cuestiones, cualquier cosa que quieran plantear, pues son todas bienvenidas. Por tanto, si podéis activar los micros, podemos participar y estaremos encantados de conocer vuestras opiniones y a que Pau nos ayude a aclarar dudas que podáis tener. Mientras se lo piensan, Alfredo, creo que has hecho un excelente resumen. Solo añadiría esta relación, o sea, de si queremos trabajar la resiliencia, que hemos de entender la relación que los beneficios a corto plazo aumentan el riesgo a largo plazo y esto merma la capacidad de resiliencia. Pues encontrar este equilibrio y ser conscientes de que al final son dos caras de una misma moneda, ¿no? Encontrar este equilibrio entre el beneficio a corto plazo y minimizar el riesgo a largo plazo para ser más resilientes, ¿no? Este mensaje también lo añadiría al resumen, pero has hecho un resumen excelente. Muchas Fantástico. Gracias. Bueno, pues si alguien se anima, si quiere compartir con nosotros. Venga, no seáis tímidos que nos conocemos, a muchos de vosotros nos conocemos y seguramente podéis ayudarnos y podéis compartir vuestra visión al respecto.
Pau, si te parece, si no se te ocurre alguna pregunta que podamos dejar abierta y a ver si así les animamos a participar. Sí, no, yo un poco la pregunta que había lanzado, bueno, pobres, si no tienen preguntas, no tienen Bueno, preguntas. ya, tampoco queremos forzar, sí, bueno, evidentemente. Sí, no, el debate ¿no? De algunas herramientas que se aplican y parece que se tengan que aplicar por aplicar y tal, y a veces sí les sacamos, tienen la sensación de que en su organización se les saca todo el provecho, o algunas pues a veces se aplican, no por aplicar, pero que a veces queda un poco allá en medio camino, que no se acaba de sacar toda la profundidad o todo el jugo de la herramienta. Y el ejemplo del análisis de riesgos me parece un buen ejemplo, ¿eh? O sea, o DAFOs, que no sé qué, tal, y que luego quedan un poco allá, ¿no? O sea, para mí entender la lógica esta del riesgo y de que al final son decisiones estratégicas, esto como combina, ¿no? Que parece que todos los riesgos se han de combatir y de mitigar y, bueno, al final son decisiones, ¿no? Pero bueno, era un ejemplo. Hola, bueno. Buenos días, Pau. No sé si se me escucha. Se te escucha. Sí, te digo muy bien. Encantada de saludarte, me ha parecido muy interesante lo que has expuesto. Dentro de los riesgos que hablabas y de lo que hay que tener en cuenta, tanto a nivel futuro como a riesgos actuales, ¿dónde metes y dónde encuadras la cantidad de legislación que a veces hay, tanto a nivel de sostenibilidad o como a otros niveles y que estamos sufriendo en los últimos años, tanto la que viene desde Europa como la que hay a nivel nacional, autonómico y demás? ¿Cómo se encaja todo esto en la gestión de la empresa? ¿Cómo hay que encajarlo en las estrategias que a veces te vienen normativas que ni te las esperabas, etcétera? A ver, la respuesta es como podáis. Porque ya os he dicho antes que esto ya no es un problema de futuro, es un problema de presente. Es parte de lo que dificulta poder mirar al futuro, porque es una de las ocupaciones y preocupaciones que tenemos en el corto plazo. Y esto parece que las tendencias es que va a ir a más, no a menos. Entonces, mira, estaba en el sector, no sé en qué sector está esto, Encarna, pero antes hablaba del sector salud, por ejemplo, que hay poco mercado laboral para poder captar talento, pero las regulaciones para homologar titulaciones de otros países tampoco facilitan el traerlo de fuera. Y ahora viene la jubilación de los baby boomers. Pues aquí hay toda una situación. Aquí hay una situación. O con la pandemia, para según qué cosas, se tuvieron que mirar de agilizar algunos trámites, sobre todo en temas de desarrollo de vacunas o cosas, pero luego se ha vuelto a recuperar. Es decir, no estamos tan por la labor de relajarnos en algunas cosas porque queremos ofrecer garantías, ¿no? Bueno, al final es lo que decíamos, entre el equilibrio, entre tener toda la seguridad, pero luego entonces aquí te va a quitar agilidad. Es un elemento más como una megatendencia de las que os he dicho de analizar, pero a partir de aquí las decisiones, yo creo que no se pueden dar soluciones, cada organización tiene que encontrar la suya. Entonces, si tú quieres estar como muy prevenida ante estos temas, pues lo que decíamos, si inviertes mucho para esto, va a ser más resiliente a futuro, pero te va a suponer un coste operativo a presente que te va a mermar a nivel de beneficios a corto plazo. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna cuestión más que queréis plantear? Alfredo, Pau, soy Rafa. Perfecto. Hola, Rafa. No sé si me oís. Sí, te oímos, Rafa. Perfecto. Sí, quería hacer solo una pequeña reflexión, ¿no? Porque me ha parecido muy importante lo que estaba comentando Pau y además yo lo he vivido muy directamente hace muy poquito en una última evaluación, ¿no? Que tenían identificadas las megatendencias muy bien, pero yo les he preguntado, bueno, ¿y ahora qué vais a hacer con ellas? Tienen una identificación muy clara, no tienen vida, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el impacto de esas megatendencias? Directamente ese impacto en vuestro negocio, en vuestra actividad. ¿Qué vais a hacer? Y para mí hay una idea muy clara que se deriva de todo ello, que es que hay que tener responsabilidades claras dentro de tu propia organización para que alguien, y de cuanto más gente mejor, cada una diferenciando por cada una de las megatendencias que pueden ser más importantes para
para tu organización, que haya responsabilidades claras para seguirle la pista, para estar atento a posibles evoluciones, a posibles impactos directos y que se traduzcan no en un análisis teórico hecho, como decía Pau, cada 4 años lo hacemos, muy bien, vale, pero eso tiene que tener una vida muchísimo más a corto plazo, porque ahora el mundo en el que vivimos es todo... Es muy volátil todo lo que hacemos, entonces seguirle la pista muy rápido, tener responsabilidades claras y convertirlo todos esos análisis en acciones concretas que tengan vida para la organización, ¿no? Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Hay veces que nos quedamos con usar herramientas con voluntad y ganas de dar respuesta a retos que nos plantea el modelo. Ya sabemos que no es prescriptivo, pero a veces nos inspiramos allá para hacer cosas, pero hay que entender realmente para qué lo hacemos. Yo entiendo que el para qué es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. Oye, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Y cuál es la última finalidad, no? Yo creo que en muchas de las respuestas la última finalidad es ayudarnos a tomar decisiones. Y no tener que cumplir, pues ahora para todo lo que he identificado ahora tengo que hacer todo esto y tal. No, yo tengo todo esto, pero tengo que tener sistemas de información que sean ágiles, que sean sostenibles y a partir de aquí que me permitan a mí decidir que voy a trabajar a lo que he decidido allá, entonces allá tengo que actuar. Entonces tiene luego ya veremos cómo se demuestra más o menos o cómo se explica, pero al final la idea es esta. Yo tengo sistemas para nutrirme como una especie de antena para captar esta información que puede afectarme y con todo esto yo me meto en la coctelera y de aquí tomo decisiones. Muy bien. Pau, María Ballesteros nos plantea a través del chat cómo se encaja el análisis del contexto con la gestión del riesgo para que no sea algo repetitivo y sobre todo para que resulte de ayuda para la toma de decisiones y no hacerlo porque hay que hacerlo, como antes has comentado, ya que muchas veces se hace sin aprovecharlo realmente. ¿Cuál sería la forma correcta? Es que es parte de lo mismo, es decir, si has hecho un análisis de riesgos, primero, cuando haces análisis de riesgos, ver a qué nivel lo haces, pero si haces un análisis de riesgo, pues hacerlo a niveles estratégicos, operativos, financieros, lo que sea. Entonces, se hace análisis de riesgos y esto es un input que entra en el análisis de contexto. ¿Sí? Al final, todo es como parte de lo mismo, porque si haces un análisis PESTEL, ya estás analizando temas y estás analizando megatendencias. Es decir, que también te podría decir que al final estos son pautas, son metódicas, pero que todas al final se acaban pisando, se acaban integrando. Entonces son diferentes herramientas para identificar con una modalidad o la otra. No hace falta hacerlas todas tampoco. No hace falta hacerlas todas. Puedes hacer un análisis de riesgo cruzado con un PESTEL, por ejemplo. Al final siempre hay que buscar aquella que se adecue más a cada organización, ¿no? Y tampoco redundar esfuerzos en determinadas herramientas que muchas veces son repetitivas en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo diría no repetirla y que no se hablen entre ellas. O sea, si la repites, pero entonces que lo que has hecho en una, por ejemplo, lo que has hecho en análisis de riesgos, alimente tu análisis DAFO o alimente tu análisis de PESTEL o lo que sea. Igual que la identificación de impacto en ODS, 3/4 de lo mismo. Es decir, todo al final, y cuando haces análisis de megatendencias, 3/4 de lo mismo. Estás haciendo un análisis de posibles amenazas, oportunidades que van a venir de fuera. O sea, tiene totalmente que ver con el PESTEL o con el DAFO. Y cuando haces el análisis de contexto del ecosistema, pues al final ya tienes todo esto. O sea que al final, si tuviera que darle una respuesta más concreta a la pregunta que me ha hecho, diría, deja el análisis de ecosistema, déjalo para el final, porque se va a nutrir de alguna manera de todo lo otro. Pero son cosas distintas, pero que están muy, muy ligadas. Y que, insisto, si haces análisis de megatendencias, esto te va a servir de megatendencias para el ecosistema, y si haces análisis de riesgos te va a servir para el DAFO, y si haces análisis de megatendencias te va a servir para el PESTEL y te va a servir para el DAFO. ¿Sí? Pero sobre todo no repetirlo a no ser que se hagan en foros diferentes y que se quiera repetir para hacer análisis de puntos de vista diferentes, a ver si pasan o aparecen cosas distintas. Pero cuidado a veces también, porque entonces tenemos tanta información que luego
concentrar vuestra información para lo que decíamos del Simplexity, ¿no? Que si nos complicamos mucho y tenemos no sé cuántas fuentes de información, al final nos acabamos haciendo un lío. Mejor tener, diría, una, pero sólida y tal, y que no nos dejemos nada, y que no tener tantas y que luego se nos escape la información, y que el gran problema sea cómo procesar todas las salidas para vincular acciones a todas las salidas y ver qué tal. Me parece que es el riesgo a veces de gestión, que hacemos entonces herramientas que son poco eficientes y acaban muriendo por su propio peso. Muy bien. Hola. Venga. Sí, te oímos. ¿Qué tal, Pau? Y al resto, también muy interesante los comentarios que has hecho. A mí sí me gustaría también hacer una reflexión sobre una de las pautas que has comentado de claves para mirar el futuro. Has comentado el tema de los ODS, no olvidar cómo contribuimos para conseguirlos. Y yo quería también destacar la otra mirada, ¿no? Cómo los ODS, ¿vale?, nos pueden ayudar cuando los estudiamos bien para generar innovación dentro de la propia organización. Es decir, cómo es una entrada también los ODS para la reflexión de la organización, porque también tú comentabas que hay muchas publicaciones que nos pueden servir para observar megatendencias, pero también hay una fuerte apuesta por las administraciones en los ODS y han hecho muchas publicaciones también sectoriales y para cada uno de ellos y de los retos que proponen, que pueden servir a las organizaciones también para identificar fuentes de innovación, que es otra de los temas que has señalado, ¿no? Que siempre pues parece un poco complicado, y aquí la verdad es que con un poco de trabajo y de estudio pues lo podemos tener bastante. Entonces es una observación también que quería compartir con vosotros y comentarla, ¿no? Y nada, gracias por la ponencia, que me pareció muy interesante. Me ha encantado tu apunte, David, porque bueno, primero que es cierto, si vais a la web de Naciones Unidas, allá tiene una cantidad de material, difusión de buenas prácticas, etcétera. Como decía David, hay una cantidad espectacular de material, han dedicado muchos recursos, pero que me ha gustado mucho el apunte de David, porque a veces vemos estas cosas como una amenaza o como el ogro o el coco, ahora hay que hacer esto porque tal, y vemos como una carga, y realmente todo tiene los dos lados de la moneda, ¿no? Y me gusta mucho esto de verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para innovar, para mejorar cosas, pues me parece un enfoque brillante, porque es el enfoque que te va a ayudar hombre, si haces algo desde este enfoque, realmente son cosas que te van a servir, les vas a encontrar la utilidad y lo vas a hacer de pleno convencimiento. O sea que genial. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación más? Si no nadie dice nada más, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Sí os pediría un último favor, que es que nos dediquéis, yo siempre digo lo mismo, ahí ponen 2 minutos, es mentira, es menos tiempo. Nada, un segundito a hacer esta encuesta de satisfacción. No vais a tardar nada, a nosotros nos va a ser de gran utilidad. Ahí tenéis el QR, también os acabo de poner en el chat también el enlace directamente por si lo queréis copiar y os facilite su cumplimentación de forma más rápida. Daros a todos las gracias por asistir. Darle también, como no, las gracias a Pau por esta excelente webinar que nos has realizado, por compartir tu experiencia y tu conocimiento con todos nosotros y ayudarnos a reflexionar sobre estos aspectos tan relevantes en estos momentos. Muchas gracias, Pau. A vosotros, ya sabéis, encantado siempre que me invitéis. Fantástico. Y a todos los demás, pues nada, muchísimas gracias por estar conectados y os esperamos en el siguiente webinar, que por cierto, si estáis interesados, mañana hay otro más. Por tanto, ahí os esperamos si es de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos.